La historia del comunismo en Colombia. Bueno, según el autor González 2017, en uno de sus artículos titulados La Guerra Fría en Colombia, una periodización necesaria, dice que se dio en 3 fases. Una primera fase que se dio lo que era la adopción del lenguaje anticomunista y de lo que fue la ideologización de la sociedad entre el año 1948 al año 1958. De ahí se da una segunda fase, donde el comunismo se presenta como un objeto real entre el año 58 al año 1979. Posteriormente, una tercera fase donde se da lo que es la agudización de este proceso entre el 79 al año 91. Bueno, teniendo en cuenta de que el proceso del inicio de la Guerra Fría en Colombia se caracterizó por el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán, que se dio en el año 1948, según el autor González, pues este suceso permitió ver que América Latina se estaba convirtiendo en un objeto de expansionismo comunista soviético, el cual se estaba presentando en esos momentos con el tema de la Guerra Fría. Entonces, este hecho lo que permitió fue que se acelerara lo que era el proceso de lograr una unificación con los demás estados americanos para lograr la contención de la amenaza que significaba en ese entonces el comunismo para el continente. Y es así como ahí Estados Unidos entra a jugar un papel fundamental para Colombia, convirtiéndose en su aliado principal en cuanto al direccionamiento de sus políticas, como lo fue en ese entonces la firma de la ley mutua, la firma de seguridad mutua de 1951 y también el pacto de ayuda militar del año 1952, desarrollos, eso fueron como desarrollos del Tratado de Asistencia Recíproca del año 1947. Recordando también el surgimiento de las primeras guerrillas comunistas liberales que obviamente ocasionaron un gran impacto en el país, permitieron que Colombia tomara ciertas medidas fundamentales en cuanto a la lucha contra el comunismo. En este caso fue principalmente lo que fue el acto legislativo número 6 de 1954, dado por la Asamblea Nacional Constituyente, que se dio el 7 de septiembre de ese mismo año. Colombia ha desplegado diferentes acciones para frenar el comunismo en el país. Alguna de estas ha sido apoyadas de manera contundente por la estrecha relación que han tenido por décadas. Durante el siglo pasado, Colombia utilizó mecanismos y acciones para frenar esta expansión. Una de ellas se realizó en el siglo XX, deteniendo la influencia de la Revolución Rusa. En esa época se presentaban diversas huelgas y manifestaciones por parte de la clase obrera, y ahí comenzaron a surgir organizaciones políticas con ideas socialistas. Tal fue la alarma que en el momento el ministro Rengifo se enteró de un plan bolchevique, y esto hizo que el presidente de momento presentara un decreto para prevenir actos delictivos y disturbios al orden público, y posteriormente perseguir a socialistas y a los obreros que estaban causando estos temas de orden público. Para la época, el programa gubernamental contra el comunismo explicaba que se intentaba socavar los cimientos en los cuales está fundada una nación, ya que sus ideales atentaban contra la propiedad privada. Además de esto, Colombia tenía una influencia ideológica estadounidense de sus políticas gubernamentales. Estados Unidos jugó un rol importante contra el expansionismo comunista en el país. También se dio durante 1950 y 1956
se forjaron alianzas interamericanas bajo la tutela de Estados Unidos con el objetivo de frenar la expansión soviética. La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos durante los inicios de este periodo de Guerra Fría influyó de manera directa en la lucha contra el comunismo en el país. La relación influyó de forma jurídica, pública y electoral para generar políticas anticomunistas. Buenas noches, soy José Libardo Restrepo Villamil. En el día de hoy voy a hablarles de acuerdo a la lectura de Mario Alberto Caja Sierra, quien en su escrito titulado El derecho contra el comunismo en Colombia, año 1920 a 1956, denota con claridad que antes de la Guerra Fría, Colombia se debatía entre la entrada o no del comunismo al país alrededor del año 1917, cuando se presenta la revolución bolchevique, situando este evento en Colombia durante dos hitos claros en la historia del país. Se trata de los años 20, cuando se encontraba en furor la hegemonía conservadora, donde para detener la influencia de lo que significó la Revolución Rusa para el mundo, podemos recordar que esta época se destacó por tener un álgido clima en las bases sociales, como en una movilización de la clase social. Ya después, bajo el mando del señor general Gustavo Rojas Pinilla, entre el año 53 y 57, este prohibió el comunismo internacional en tiempos de la Guerra Fría. Por otra parte, Javier Duque Daza, en su escrito Comunistas, el Partido Comunista Colombiano en el Postfrente Nacional, analiza este Partido Comunista Colombiano desde su organización y desde las dinámicas internas durante el periodo del año 74 al año 86. Desde 1930, este partido fue tomando forma al interior del país, fue demostrando su capacidad de reproducción y canalizando un sector de oposición política en muchos ámbitos. No pudo participar en las elecciones durante el Frente Nacional entre los años 58 y 74. Después de ello, tras las elecciones competitivas locales del año 1972 y nacionales desde el año 1974 y la finalización de la alternancia de la presidencia de la República, su participación en elecciones y su presencia entre organizaciones sociales y estudiantiles, junto con el movimiento independiente revolucionario denominado MOIR en el año 1969, el Partido Comunista representa la oposición de la izquierda partidista. Asimismo, Renán Vega Cantor analiza en Injerencia de los Estados Unidos contra insurgencia y terrorismo de Estado una subordinación estratégica y una autonomía restringida, que son claves a la hora de entender la perduración de un conflicto, porque es imposible no advertir la centralidad de Estados Unidos en la definición de las líneas políticas que adoptó la élite de poder en Colombia, del anticomunismo de la Guerra Fría y la guerra contra las drogas y la guerra global al terrorismo, donde Washington provee los argumentos y la agenda que han de regir el derrotero de este movimiento como tal. Muchas gracias. Después de este recorrido es importante, como lo destaca Pino Apuleyo Mendoza, quien relata que en el año 1959 llega el comunismo a Colombia, que algunos integrantes muy jóvenes del movimiento revolucionario liberal van a Cuba a hacer un seminario, fueron entrenados militarmente y a su regreso al país hacen parte de las filas del ELN y como posterior a ello el comunismo crea las FARC, donde Fidel Castro tuvo injerencia bastante importante en la ideología de esta tendencia en el continente americano. Por último, como lo expresa Mauricio Archila en el año 2015, posterior a la Segunda Guerra Mundial, no solo en Colombia sino en muchos países de América Latina se empezó a dar un viraje hacia la derecha patrocinado por los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Esto produjo un debilitamiento del populismo, el cual finaliza con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Esto que hace que el Frente Popular, que en ese momento existía, adhiriera al ala moderada del Partido Liberal.